Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero para esto tenemos que presentarnos con los pies limpios, blancos como la nieve, ante el trono de la gracia, ante el trono celestial. Y la única manera es reconociendo nuestros pecados ante el Padre, en la privacidad de nuestra alma. No hace falta hacerlo público. Por lo cual nos presentamos, decimos, Padre, yo he cometido este y este pecado. Gracias porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Y no hace falta decirlo exactamente con estas palabras, simplemente hace falta reconocerlos ante Dios y automáticamente Dios deja de vernos a nosotros con nuestras impurezas, con nuestros pecados y comienza a ver a Cristo porque Él lo pagó todo en la cruz. Este es un regalo increíble y maravilloso. Así que unos breves instantes para, en la intimidad de nuestra alma, presentarnos ante Dios y citar nuestros pecados para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Y bien, nos quedamos en el punto número 8 de nuestro estudio de la gracia, que es un tema increíble, maravilloso y que debemos comprender con la mayor facilidad o la mayor dominarlo con la mayor facilidad posible, de manera que comprendamos que todo está provisto por Dios y que todo lo que sucede, sea agradable o desagradable para nosotros, es provisto por Dios y que todo es producto del plan, que todo es por gracia, que tenemos el privilegio de presentarnos ante Él, de tener vida eterna, de poder sentarnos en la mesa de conferencia, en el salón de conferencia del trono celestial, a hacer nuestras peticiones, a conversar con el Padre, que de hecho eso es una oración. Oración es proseukomai, que significa vida social con Dios. Y todo ese privilegio, toda esa libre comunicación sin intermediarios es posible gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder tener una relación íntima con Dios. Entonces, por eso es de importancia máxima entender el tema de la gracia, que es la política de Dios. Es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases del sacrificio de Cristo en la cruz. Incluso el no creyente es beneficiario de la gracia, porque el no creyente tiene la posibilidad de ser salvo a partir de lo que hizo Cristo en la cruz. Y puede ser un no creyente que se porte de maravilla y haga miles de cosas buenas por la gente y sea un individuo intachable, muy moral. De hecho, muy buena parte de los no creyentes pueden ser mucho mejores personas que un creyente. Sin embargo, esas obras de bien humano, no hacen posible que este individuo tenga una relación con Dios. A partir del instante de que el individuo cree en Cristo, es que tiene una relación personal con Dios y forma parte de la familia real. Y por eso esta dispensación es tan especial, porque ya nosotros pasamos a ser miembros de la familia real. Antes podía ser miembro de la familia, pero en este momento, en la edad de la iglesia, pasamos a ser miembros de la familia real. A que entendamos el increíble privilegio que tenemos hoy en día. Entonces, continuando con nuestro estudio, nos dice en 2 Corintios 9:8, en la adaptación del coronel Robert B. Thien, dice, y Dios es capaz de hacer que toda gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin de que, teniendo siempre capacidad para vivir en medio de todas las cosas, entre paréntesis, todas las cosas que es soporte de gracia logística y bendición, ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de toda buena obra, es decir, de bien divino. Y recordemos que podemos hacer bien humano o bien divino. Y el bien humano son aquellas obras, hablando de un creyente, son todas esas obras que están hechas fuera de la llenura del Espíritu Santo, en la naturaleza de pecado. Es decir,
todas aquellas cosas que tú crees que te acercan a Dios, que te hacen acepto a Dios, que te hacen agradable a Dios, pero lo estás haciendo fuera de la llenura del Espíritu Santo. Cuando la oportunidad que tenemos es de hacer obras de bien divino, que son aquellas obras que podemos hacer en la llenura del Espíritu Santo y estamos haciendo conmemoración de lo que hemos recibido de parte de Dios, donde el énfasis no está en nuestra buena obra, sino el énfasis está en lo que hemos recibido de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es importante que entendamos esta diferencia para que no estemos como individuos muertos espiritualmente y haciendo cosas pensando que podemos agradar a Dios, cuando la única obra que satisface la justicia divina es la obra de Cristo en la cruz. Entonces no podemos estar siendo arrogantes tratando de hacer cosas que según nosotros van a agradar a Dios. No hay nada de malo con hacer buenas obras, ser generoso, ser amable, ser educado, pero si la estamos haciendo en función de nuestra arrogancia, en función de sentirnos bien, en función de creer que podemos agradar a Dios y agradar a los demás, entonces estamos haciendo obras de bien humano. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, continuando aquí con este estudio, dice, por lo tanto, la gracia abunda hacia nosotros, pero es imposible verla aparte de nuestra percepción de doctrina bíblica. Nosotros no podemos tener la vista clara, despejada, para entender y apreciar la gracia de Dios, los actos de bien divino hacia nosotros, o sea, las bendiciones, a menos que tengamos información. Si nosotros tenemos crecimiento espiritual, tenemos información bíblica, tenemos conocimiento de la palabra de Dios y de lo que es el tema de la gracia, no somos capaces de entender cómo un accidente, como una enfermedad, puede ser un momento de bendición. ¿Cómo es posible que Pablo, estando en prisión, pudiese entender y escribir grandes cartas sobre el tema de la gracia? Y es uno de quienes más escriben o mejor escriben sobre el tema de la gracia, porque precisamente él, estando en la peor circunstancia, tuvo la capacidad de ver el amor infinito de Dios y la gracia de Dios en todo lo que sucedía. Y tenemos que llegar a ese nivel de crecimiento espiritual para comprender que todo es parte del plan de Dios. Nada sucede sin autorización divina. Y que cada situación que se presenta es una oportunidad para orientarnos a Él, para concentrarnos en Él, para agradecer por lo que esté sucediendo y que esa sea una oportunidad para crecer espiritualmente. Y dice, toda buena obra en el contexto es definida como dar en gracia y nunca remanente con el diezmar. El diezmar no nos corresponde. Diezmar era el impuesto sobre la renta para el Estado de Israel, porque en ese entonces Israel era una teocracia. El gobernante era Dios. Entonces era un impuesto que era ordenado hacia todos los residentes en el Estado de Israel, es decir, para creyentes y no creyentes. Era un impuesto sobre la renta. Por eso no vemos en ningún momento mencionado en el Nuevo Testamento el diezmar. Lo que se nos ordena es dar, pero para dar de forma correcta tienes que tener crecimiento espiritual. Y dar es una conmemoración en agradecimiento a Dios de todo lo que ha hecho por nosotros, para que tengamos claro. Y no tiene que ver con 10%, tiene que ver porque el 100% de todo lo que existe en el universo le pertenece a Dios. Nosotros no estamos sobornando a Dios, te doy el 10% para que me devuelvas otra vez y poderte dar más. No, no, no. Es asqueroso pensar que se puede negociar con Dios, transar con Dios como si estuviésemos sobornándolo, para que no caigamos en la manipulación religiosa de individuos que te dicen que tienes que venir a soltar un sobrecito con el 10% de lo que has percibido. Y mucha gente lo hace de manera de que creen que Dios le va a regresar dinero. Y ves esas congregaciones con una gran cantidad de dinero, pero está una manifestación de la oscuridad, de lo negativo, de la distorsión de la palabra de Dios. Pero bueno, ya ese es otro tema. Orientación a la gracia. Vamos a ver esto que es importantísimo. Esto es parte de los 10 solucionadores.
Número uno, sabiduría y entendimiento describe la consistente rehabilitación epistemológica. Y rehabilitación epistemológica es hacer limpieza y rehabilitación del individuo en función de la palabra de Dios. Y eso es un constante trabajo espiritual en el alma, producto del crecimiento espiritual, para que lleguemos a avanzar. Y dice en Efesios 1:7, ¿por quién? Es decir, Jesucristo. Nosotros tenemos redención a través de su sangre. Recordemos que redención es la compra de un esclavo. Nosotros tenemos redención a través de su sangre, que es la sangre de Cristo representa la muerte espiritual. Y recientemente he visto comentarios sobre la Pasión de Cristo, la película esa de Mel Gibson, y efectivamente Cristo no sangró tanto como se muestra en la película, pero no tiene nada que ver con la sangre física, sino con la muerte espiritual que representa la muerte espiritual de Cristo en la cruz como sustituto nuestro. Bien, voy a leerle de nuevo el versículo. ¿Por quién? Jesucristo. Nosotros tenemos redención a través de su sangre, muerte espiritual, el perdón de pecados en las bases de la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia es el portafolio de activos invisibles. Tenemos una gran cantidad de bendiciones, de beneficios depositados en fideicomiso, que no podemos verlo, pero podemos comenzar a cobrar ese fideicomiso en la medida que vayamos creciendo espiritualmente. Y puede ser que ese fideicomiso venga con un cheque de millones de dólares, como puede ser que simplemente signifique el hecho de tener crecimiento espiritual, paz, la tranquilidad, la confianza de que estás en medio de una circunstancia difícil y tener felicidad. Ese es el mayor beneficio. Y en la medida que nos despojamos de esa escoria que se nos ha inculcado desde pequeños, de que tenemos que llegar a tener una profesión, dinero, yates, coches, casas y todo aquello para ser exitosos, eso no tiene nada que ver con el éxito. El éxito está en el alma y ese éxito depende de cuánto hayamos crecido y apropiado de las bendiciones divinas, cuánto hayamos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios a fin de que podamos alcanzar un máximo crecimiento espiritual. Ese es el verdadero éxito. Cuando nosotros despojamos el término éxito de toda la escoria que se nos vende, nosotros logramos describir y ponemos la meta allí, el crecimiento espiritual, la máxima felicidad. Ese es el verdadero término éxito, ese es el verdadero concepto de éxito. Bien, continuando acá. En Efesios 1:8 nos dice que Él hizo sobreabundante, es decir, más allá de todo lo que necesitamos, hacia nosotros por medio de toda sabiduría, que la sabiduría es doctrina metabolizada circulando en el estado de conciencia, y el entendimiento, que es decir, la ejecución del plan de Dios en tu mente, que es el punto de vista divino. Si nosotros, en medio de una increíble dificultad, podemos aplicar la palabra de Dios, podemos tener paz, podemos ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, estamos siendo verdaderamente exitosos, estamos teniendo el punto de vista divino. Cristo, en el peor momento de la historia del universo, recibiendo toda la inmundicia del género humano, pagando los pecados del género humano, ejecutando el plan de Dios, siendo escupido, abofeteado, maltratado, latigueado, clavado en la cruz. Cristo estaba controlado por el Espíritu en el máximo nivel de felicidad, ejecutando el plan de Dios, haciendo uso de los solucionadores divinos y estaba siendo feliz, habiendo sido apartado de Dios. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de alcanzar ese nivel a fin de que podamos ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas. Y ese es el máximo éxito, esa es la máxima glorificación de Dios, el poder utilizar la palabra de Dios en ese instante. Y entonces allí donde las pruebas, las dificultades se convierten en una bendición. Entonces, para que tengamos claro que no tiene nada que ver con lo bien o bonito o maravilloso o lo exitoso que puede hacer según los términos humanos, tenemos que ser exitosos según los términos divinos. Y bien, nos dice también en Filipenses 1:7, me es justo sentir esto de todos ustedes,
porque les tengo en mi corazón, es decir, en mi mente, tanto en mis prisiones, y recordemos que Pablo se encontraba en la prisión, él no estaba en Euro Disney, él no estaba disfrutando en un picnic, él estaba en la prisión y sabía que poco después sería ejecutado, sabía que sería decapitado, porque la decapitación era la forma de ejecución que se utilizaba para miembros del Imperio Romano. Y Pablo era ciudadano romano. Él estaba en cárcel domiciliaria, él no estaba en una prisión, él estaba custodiado, por supuesto, en un domicilio, en una casa. Y sabía que pronto sería ejecutado. Y aún así, él estaba glorificando a Dios. Entonces me es justo sentir esto de todos ustedes porque les tengo en mi corazón, concentrado en escribir las mejores cartas de los Nuevos Testamentos a todos los miembros de la familia real que se encontraban en diferentes lugares, porque estaba concentrado en las ovejas, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Él sabía que eso iba a ser un legado, esas cartas, para que todos aquellos que leyeran esas cartas, en lugar de lamentarse, aprovechasen la oportunidad para crecer espiritualmente. Pablo fue el gran exponente de la gracia. Él la enseñó en una forma tan magnífica. Sus epístolas están llenas con la fantástica política de Dios. Y nosotros debemos entender la política de Dios a fin de que podamos aplicarla en nuestras vidas constantemente. La política de la gracia de Dios debe ser entendida a fin de que ésta sea apreciada. Tu propia felicidad y bendición, tu uso de los 10 solucionadores y los 10 factores únicos de la edad de la iglesia, todo depende de tu entendimiento de la política y de la gracia de Dios. También recordemos que existe sufrimiento merecido y sufrimiento inmerecido. El sufrimiento merecido es aquel que nosotros mismos nos provocamos por nuestras estupideces, por nuestras malas decisiones. Y mucha disciplina es aplicada por nosotros mismos. Como también está el sufrimiento inmerecido, como el caso de Job, donde Dios permitió que Satanás castigara o le hiciera daño a Job con el propósito de demostrar que él supuestamente iba a maldecir a Dios y efectivamente se equivocó, porque Dios sabía todo lo que sucedería y sabía que su hijo le era fiel. Y nosotros tenemos que llegar a ser suficientemente conocedores de la palabra de Dios a fin de que podamos llegar a aplicar doctrina en las peores circunstancias. Nuestro primer entendimiento de la gracia de Dios en la verdad vino cuando nosotros entendimos el mensaje del Evangelio. Ese fue el primer instante, cuando nacimos de nuevo. En ese instante es increíble que siendo muertos espiritualmente, alguien pronuncia el Evangelio o lo lee en un papel, el no creyente, o en una pancarta. En ese instante el Espíritu Santo funciona como espíritu humano para hacerle claro el mensaje al no creyente. Y si ese individuo dice, sí creo, lo piensa, en ese instante está presentándose ante la cruz, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador, como Dios hecho hombre. Todo esto puede pasar no necesariamente así literalmente, simplemente es un instante, sin racionamiento alguno, sin racionalización. Simplemente lo acepta en ese instante. A partir de ese momento, el de Dios Espíritu Santo crea un espíritu humano para ese individuo. Y allí tiene una relación íntima con Dios para toda la eternidad. Ahora, si ese individuo luego es positivo y quiere crecer espiritualmente y busca la información, Dios tiene diseñado para él un comunicador, porque tenemos uno para cada uno exclusivamente, no tenemos dos, tres comunicadores, tenemos un comunicador diseñado para cada uno de nosotros. Es decir, que hay una forma precisa, perfecta y exacta que Dios diseña el plan, de manera que allí está la información. Si eres positivo, encontrarás un comunicador y ese comunicador te va a llevar a la cima, pero no el comunicador, sino va a ser la boca que va a llevar la comunicación. Bueno, continuando con esto, nuestro primer entendimiento de la gracia de Dios en la verdad vino cuando nosotros entendimos el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Entonces respondimos a la gracia a través de fe en Cristo.
Colosenses 1:6 nos dice que ha llegado a ustedes las buenas noticias, y así como y así como está llevando fruto, es decir, el fruto increíble de lo divino en ti, y creciendo voluntad positiva hacia la gracia en la salvación, en todo momento, lo mismo sucede también entre ustedes, desde el día en que oísteis y comprendisteis, o oyeron y comprendieron, a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. De veras, la gracia de Dios. Bueno, voy a leerlo sin los paréntesis. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron. De veras, de veras la gracia de Dios. Bueno, aquí hay una parte que no comprendo de todo. Continuando aquí, nuestra fuerza viene de la gracia, nunca del legalismo. En 2 Timoteo 2:1 nos dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, para que entendamos que debemos concentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, que todo es por gracia. Y dice en Hebreos 12:15, vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura, que son las tres habilidades de la arrogancia en función, ninguna raíz de amargura saliendo cause problemas o los distraiga, y que por ellas muchos sean contaminados. Recordemos que las habilidades de la arrogancia son la autojustificación, autoabsorción y autoengaño. Nosotros somos especialistas en ser arrogantes, en creer que somos el centro del universo, donde pobrecito de mí, nadie me quiere, o pobrecito de mí, miren qué situación estoy, o decir, no, yo no fui, fue Tete, pégale, que no fue, o todo ese tipo de cosas, nos justificamos que yo lo hice porque ella me hizo esto o él me hizo esto, cuando lo que debemos es estar relajados, no permitir que la amargura invada nuestra mente, porque entonces dejamos de poner los ojos en Dios para ponerlos en nosotros. Nosotros venimos a estar cortos de la gracia de Dios a través de la arrogancia, de la cual la amargura es una manifestación. Cuando nosotros venimos a ser arrogantes, nosotros nulificamos y cancelamos la política de la gracia de Dios. Estamos ciegos, estamos muertos en ese instante. De hecho, la mayor parte de los pecados que cometemos es arrogancia. Estamos centrados en nosotros mismos. Estamos comiéndonos a nosotros mismos, la propia carroña. En Hebreos 13:9 nos dice, no seáis llevados de acá para allá por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. Las comidas ceremoniales, y aquí vamos a explayarnos un poquito en este tema, las comidas ceremoniales eran las comidas que los sacerdotes comían como parte de las ofrendas levíticas. En otras palabras, tú no puedes ser fortalecido a través del ritual. Tú solamente puedes ser fortalecido por la doctrina bíblica en tu alma y entendimiento de la política de la gracia de Dios. Lo único que realmente nos va a hacer que crezcamos espiritualmente, que seamos capaces de afrontar las dificultades, que lleguemos a glorificar a Dios y que alcancemos la máxima felicidad, es la percepción de doctrina bíblica y la aplicación constante de la doctrina bíblica. Dice en Santiago 4:6, y él dice, y él da mayor gracia. Por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, contra los individuos arrogantes, contra aquellos que creen que pueden alcanzar la salvación por medio de sus obras, contra aquellos que desprecian la cruz de Cristo porque dicen que Cristo no hizo lo suficiente y ellos tienen que hacer algo más. O que aquellos que piensan que pueden perder su salvación por algún pecado que cometan. Entonces Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, contra los arrogantes, los que rechazan el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes, es decir, los que tienen la capacidad, los orientados a la autoridad, el establecimiento y la doctrina, colocando su palabra más allá que ellos mismos y todas sus necesidades y caprichos. Y a veces no, muy frecuentemente ponemos nuestras prioridades por encima de la palabra de Dios. Ponemos nuestras necesidades por encima de Dios, tratando de hacer algún tipo de trampa para poder evadir impuestos, haciendo cualquier tipo de ilegalidad, saltarse el semáforo,
cometer algún tipo de irregularidad para ver cómo podemos quitarnos, o sea, no orientarnos a la autoridad. Porque cuando no respetamos las autoridades, bien sea un semáforo, un policía parado en una esquina, las leyes de tránsito, pongo esto como ejemplo porque es muy habitual, la evasión de impuestos o cualquier tipo de ilegalidad, estamos violentando una institución divina, estamos siendo irrespetuosos con las instituciones divinas y con eso estamos siendo irrespetuosos con la autoridad divina. Son instituciones establecidas por Dios para el creyente y el no creyente. Y vamos a recordar brevemente cuáles son esas instituciones divinas, que es la libre voluntad del individuo, y allí empieza el irrespetar a otra persona, el tratar o robarle algo a otra persona, o ahí estamos comenzando con la violación del diseño de una de las instituciones divinas. La siguiente institución divina es el matrimonio, la relación de pareja, la fidelidad, el respeto, la protección de tu pareja, la familia, toda. Y hoy en día vemos evidente y claramente la cantidad de violaciones a la institución del matrimonio por parte de gobiernos que intentan inmiscuirse en lo que no les importa, en la educación de los hijos, y recientemente vi un reportaje de lo que sucede en Canadá y es horroroso cómo el progresismo intenta inmiscuirse en la familia, sobrepasando la autoridad de los padres, cambiándole el nombre y el sexo a los hijos sin autorización de los padres, tratando de inculcarles progresismo, basura satánica a los niños. Y luego está la nación. Y vemos también claramente la cantidad de violaciones que existen en las naciones, de gobiernos supranacionales que intentan involucrarse en los asuntos de la nación, diciéndoles cómo deben ser gobernados y cómo deben gobernar a su gente. Cuando esos organismos supranacionales nadie los eligió. Para que veamos, y todas estas distorsiones y todas estas cosas vienen sucediendo a lo largo de la historia. No es nuevo, pero para que veamos la cantidad de distorsión y cómo puede dañarse o intentarse dañar de forma satánica las naciones, los gobiernos, las familias. Es increíble. Y se puede ver, apenas uno enciende la televisión para ver las noticias, se da cuenta lo basura que es todo este sistema que intenta dañar la estructura familiar, la pareja, desconstruyendo al hombre, afeminándolo y masculinizando a la mujer, para que veamos la distorsión con el intento de violentar la autoridad de los padres sobre los hijos y haciendo que los hijos se rebelen contra sus padres, afeminándolos o masculinizando, inyectándolos, hormonándolos para que cambien de sexo con 14 años. ¿Qué es eso? El plan satánico de Dios, a fin de tratar de sabotear el plan divino. Pero nunca lo logrará. Ok, continuando con nuestro estudio. La humildad no es un sistema falso de humildad, que es en realidad arrogancia. Podemos verlo con frecuencia. Individuos que se muestran como muy humildes ante la gente porque tienen una forma de hablar suavecita, porque son pobres o porque pegan las manitos, bajan la cara, la cabeza, y eso no tiene nada que ver con humildad, porque ese individuo en esa actitud, como puede ser que no, pero ese individuo puede ser sumamente arrogante. Para que rompamos con esos paradigmas, pues ese individuo puede ser totalmente arrogante porque cree que puede agradar a Dios, impresionar a otros con su actitud. Pero eso no tiene nada que ver con humildad. La humildad es orientación a la autoridad, y la primera forma de orientarse a la autoridad es citar tu pecado. Esta humildad viene de la orientación a la gracia. Estamos hablando de la verdadera humildad. De orientación a la gracia de la palabra de Dios residente en el alma. En 2 de Pedro 3:18 nos dice: más bien sigan creciendo en la esfera de gracia y conocimiento de su majestad nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El día de la eternidad es el día que morimos. En ese instante pasamos al tercer cielo, a la eternidad. Si nosotros entendemos la gracia en el vivir, es decir, mientras estamos aquí en el cuerpo, nosotros vamos a entender la gracia en el morir, el instante en que dejemos el cuerpo.
Y el momento de la muerte debe ser uno de los momentos de mayor gloria para nosotros, uno de los momentos de mayor éxtasis, de mayor felicidad. Saber que en ese instante vas a dejar este cuerpo, no presentarnos ante la muerte como algo triste, como algo doloroso, como algo lamentable. Y hablo doloroso no necesariamente doloroso físicamente, porque podría ser que la muerte física pase a ser un momento de dolor físico, pero eso no tiene nada que ver. Eso es inconsecuente. Pero presentarnos ante la muerte tiene que ser un momento de gloria, una oportunidad para decir gracias, Padre, porque sé que en este instante, una vez que deje el cuerpo, estaré cara a cara contigo. Para que veamos la muerte con total normalidad, como un momento para pasar a un espacio de felicidad eterna con Dios. Entonces, para que comprendamos lo increíblemente valioso que puede ser esa oportunidad y dejemos de tener miedo a la muerte. Es la cosa más normal. Nos va a suceder en cualquier momento. Nosotros podemos estar vivos ahorita y 5 minutos después ya dejamos el cuerpo. Pero no debemos verlo como una desgracia. Desgracia es estar ante la posibilidad de la muerte y estar tristes, estar asustados. Eso es horroroso, eso es vergonzoso. Bien, en el punto número 7 vamos a leer ahora gracia, que es la política de la vida cristiana. Su punto A dice, Dios tiene un plan para tu vida. Siendo que Dios es perfecto, su plan es perfecto. Eso es matemático. Dios tiene un plan para tu vida. Si Dios es perfecto, su plan es perfecto. Nosotros como creyentes somos imperfectos y no tenemos el poder o habilidad para ejecutar el plan perfecto de Dios para la edad de la iglesia. En su punto B, un plan perfecto puede ser ejecutado por un poder perfecto. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios como parte de la política de la gracia de Dios es hecha disponible a nosotros para ejecutar el plan más grande que Dios haya dado a seres humanos. El plan protocolo de Dios, y recordemos que protocolo porque Dios se rige bajo un sistema real, perfecto, preparado, organizado. El plan protocolo de Dios es la voluntad de Dios y el propósito para la dispensación de la iglesia. Su punto B, inciso B, inciso 1, perdón, B.1. La omnipotencia de Dios Padre en la eternidad pasada proveyó tu propio portafolio de bienes invisibles. Muchos de estos bienes invisibles nunca fueron dados a creyentes en otras dispensaciones. Estos bienes son diseñados para tu uso en tu propio palacio. La dinasfera divina tipo operacional a fin de que tú puedas ejecutar el plan de Dios para tu vida. La dinasfera, recordemos que dinasfera proviene de dunamis y esfera, o sea, esfera de poder divino. Es decir, en nuestra alma nosotros podemos ir construyendo un edificio poderoso donde habitar en el palacio. Y eso es, ¿qué? Que puedes estar frente a cualquier circunstancia, por más complicada, difícil, dolorosa que sea, estar concentrados en el plan de Dios, estar relajados, sin dejar que la circunstancia nos supere. Pero para eso tienes que haberte alimentado previamente de la palabra de Dios, lo suficiente como para saber que la adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Y puede ser que obviamente en algunas circunstancias te tambalees y digas, ¿qué pasa? Pero si te orientas rápidamente, cita tu pecado y continúa la marcha, entiendes que todo lo que está sucediendo con autorización divina y nada puede suceder sin autorización divina. Y que todo es una oportunidad para el crecimiento espiritual. Su punto B.2. La omnipotencia de Dios Hijo garantiza la preservación del universo. Nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo. Dice en Colosenses 1:17. Y Él continúa siendo antes de todas las cosas, para aquellos quienes niegan la deidad de Cristo, ¿no? Y Él, en Colosenses 1:17, vuelvo a leerlo, y Él continúa siendo antes de todas las cosas, es decir, universo, ángeles, seres humanos. Y por medio de Él, todas las cosas subsisten, es decir, mantenimiento de todas las leyes de la naturaleza. Aquellos que niegan que
que Dios existe o que Cristo sea Dios, no se dan cuenta de que la gravedad, los astros, el- la circunferencia, o sea, las órbitas de los astros, la ley de repulsión y atracción, toda esa cantidad de leyes de la naturaleza no son más que leyes divinas, creadas y diseñadas por Dios, operadas por Cristo para que todo el universo se mantenga en funcionamiento. Y ese niño que se encontraba en un pesebre estaba al mismo tiempo, desde su en su humanidad estaba en un pesebre, pero en su deidad estaba controlando el universo y estaba colgando en la cruz y estaba al mismo tiempo controlando que todo funcionara como sigue funcionando hoy en día. Para que nos demos cuenta y el absurdo del individuo ateo que no logra ni entender cómo nace cada uno de sus cabellos, cómo crece cada uno de sus cabellos y no puede controlar un segundo de su vida y tiene la arrogancia de afirmar que Dios no existe. No tienes idea cómo... eh, y lo peor del asunto, que todo es por fe, porque yo nunca he ido a Alaska, pero si me preguntan, bueno, según lo que he leído en mapas, según lo que he leído en internet o en libros, sé que Alaska es la parte norte del continente americano, pero no he estado allí personalmente. Tengo que creer en lo que ha dicho otra gente que ha estado allí. Y el individuo no creyente también aplica la fe en buena parte o todo lo que hace. Sin embargo, niega utilizar la fe para decir que Dios existe. Pero bueno, eso son otras cosas. También Jesucristo utilizó su poder para perpetuar la historia humana hasta el final del tiempo. Por lo tanto, no hay ningún sistema de armamento que pueda destruir la tierra o su población. Jesucristo controla la historia para que no caigamos en pánico con estos temas de que se aproxima la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo no? ¿Podrá haber una guerra catastrófica que aniquile millones de personas? Sí, pero todo será permitido por Dios en caso de que eso suceda. Pero también nos dice la Biblia, habrá guerras y rumores de guerra. Pero nosotros no tenemos la capacidad de acabar con el planeta. De eso se va a encargar Cristo en su momento. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo está disponible dentro de la dinasfera divina para la ejecución de ese perfecto plan protocolo de Dios, para que veamos que tenemos la capacidad de ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas. Y el plan de Dios de nuestras vidas es el máximo crecimiento espiritual, alcanzar la cima. Y entonces aquí tenemos que acudir de nuevo a nuestro documento de los 10 solucionadores. Que el primero es cita tu pecado, que es la técnica del rebote, que es en lo que se te presenta una oportunidad para pecar, cita tu pecado, si pecaste. Segundo es la plenitud del Espíritu. Como consecuencia de citar tu pecado, entonces estamos llenos del Espíritu. Estamos controlados por el Espíritu, caminando en el Espíritu. Rediman el tiempo, nos dice. El paso 3 o solucionador 3, descanso en la fe, descanso en la doctrina, que eso es descanso en la fe, en la doctrina. Paso 4 es orientación a la gracia. Todo está provisto por Dios y todo es parte del plan de Dios, todo es por gracia, que es lo que estamos estudiando. En el paso 5 o el solucionador 5, orientación a la doctrina. Estamos deseosos de continuar alimentándonos de la palabra de Dios. Como consecuencia, el solucionador 6, que tenemos un sentido personal de destino. Sabemos que una vez dejando el cuerpo, estaremos cara a cara con Dios. Que somos embajadores, herederos, coherederos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos, sacerdotes. Nos representamos a nosotros mismos ante el Padre. Entonces viene el solucionador número 7. Desarrollamos amor personal por Dios Padre, cuando entendemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entendemos entonces, poquito a poquito, cómo es que Dios nos ha amado tanto. Y entonces podemos desarrollar amor recíproco por Dios. Es un enorme privilegio. Y como consecuencia de esto, entonces comenzamos a desarrollar amor impersonal por el género humano. Sabemos que Dios, así como me amó, también ama al no creyente, ama a otro miembro de la familia real, imperfecto a lo máximo, igual como lo somos nosotros. Y no nos ponemos entonces en una posición de jueces
de juzgar cómo son los otros. Dejamos de meternos en los asuntos de los demás. Dejamos de caer en la arrogancia de creernos mejores que los otros. Y caemos en esto con mucha facilidad. Dejamos de cometer pecados de actitud mental hacia otro individuo. Entonces, como consecuencia de eso, comenzamos a desarrollar amor impersonal, no personal. El amor personal está, digamos que, reservado para seres cercanos, familiares, pareja, hijos, amigos. Eso de amar personalmente al género humano es imposible. No puedes amar personalmente a individuos que no conoces, pero sí puedes amarlo impersonalmente. Pero para eso se requiere crecimiento espiritual. Entonces comienzas de allí pasas al solucionador número 9, que es compartir la felicidad de Dios. Comienzas a ver todas las circunstancias, todas las situaciones desde el balcón de la embajada, sabiendo que son circunstancias que se presentan y que no pueden ser relevantes porque tu conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser más poderoso, más grande, y que sabes que toda oportunidad, toda adversidad se presenta y puedes aprender de ella y utilizar eso para tu crecimiento espiritual. Y le das gracias a Dios por una fractura, le das gracias a Dios por una enfermedad terminal, le das gracias a Dios por unos barrotes en una cárcel, le das gracias a Dios por todas las dificultades que se presentan porque sabes que esas son circunstancias y que están permitidas por Dios, forman parte del plan de Dios y puedes crecer espiritualmente con eso, agradeciendo a Dios por las circunstancias y creces hasta la cima independientemente de las terribles circunstancias que estés pasando. Y con eso estás en el punto máximo, que es el solucionador número 10, que es ocupación con la persona de Jesucristo. Sabes que Cristo mantiene el control de todas las situaciones. Es increíble. Entonces, continuando con esto. ¿Qué es el plan protocolo de Dios? Por definición, protocolo es un código o procedimiento establecido en el pasado, prescribiendo completa deferencia o rango y autoridad superior, seguido por estricta adherencia al orden correcto de precedencia, acompañado de precisamente procedimiento correcto. Todo es un procedimiento exacto y preciso establecido con anterioridad por Dios. Es por esa razón que tenemos que, llegamos al palacio, citamos nuestros pecados, entramos blancos como la nieve. Tenemos una relación íntima con Dios. Pero para eso tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Protocolo es un procedimiento y un código rígido establecido en la antigüedad. Entonces, continuando acá, dice, el plan protocolo es un código de gracia, como un sistema de procedimiento. Este requiere órdenes técnicas contenidas, las cuales están contenidas en las epístolas del Nuevo Testamento. Y podemos ver, perdón, por ejemplo, actos protocolares de la realeza española, por ejemplo, o británica, o de cualquier otro país, donde ves que existe un protocolo para todo, donde el rey de España, por ejemplo, se presenta en un acto público y junto a él está el presidente de gobierno y es incapaz de sacar sus manos del bolsillo para estrechar la mano del presidente, del rey, demostrando irrespeto a la autoridad máxima del país. Eso es un individuo que quiere entrar al palacio descalzo y con los pies sucios. Inaceptable totalmente. Entonces, continuando con esto. La gracia no significa la ausencia de autoridad, sino significa un sistema de autoridad donde la percepción de doctrina es posible. La gracia está incluida en el concepto de la adherencia estricta a un orden establecido de precedencia. Sobre todo, la gracia ha encontrado un camino para proveer para nosotros un procedimiento precisamente correcto. El plan de Dios para tu vida llama a un procedimiento preciso y correcto. ¿Qué significa? Que el procedimiento debe ser aprendido. Tú no llegas simplemente al protocolo y empiezas a ejecutarlo. Tienes que aprenderlo, tienes que hacerlo propio. Que llegue un momento en el que citas tu pecado de forma inmediata, continúas lleno de espíritu, descansa en la fe. Todos estos días solucionadores comienzas a hacerlo de manera natural.
No estás leyendo el manual cada vez que vas a conducir el carro. Sabes cómo hacer los cambios de luces, hacer los cambios de velocidades, apretar el embrague, las velocidades, el acelerador, el volante, porque ya tienes naturalizado todos esos movimientos. De la misma forma, o más aún, debe ser la aplicación de doctrina en nuestras vidas. El plan o el protocolo de Dios. Pues el plan protocolo de Dios tiene un código y procedimiento basado en la utilización del poder divino, cuyo poder solamente funciona dentro del sistema de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos conocer estos procedimientos a fin de usarlos y así glorificar a Dios. El sistema de Dios bajo el cual funcionamos es llamado la dinesfera divina o esfera de poder, nuestro palacio en el cual operamos. Y aquí estamos metiéndolo en términos teológicos bastante más densos, ¿no? Pero de eso se trata. Debemos ser teólogos. Cada miembro de la familia real, cada cristiano debe ser un teólogo, experto en el protocolo de Dios, expertos en el manejo de la palabra de Dios. Portón número 1 es la llenura del Espíritu Santo, el poder bajo el cual operamos. Portón número 2 es el modo de operación y los solucionadores básicos de problemas, que es quitar tu pecado, descansar en la fe y todo lo que hemos mencionado ahorita. Portón número 3 es la humildad impuesta y genuina, el sistema de autoridad del plan protocolo de Dios. La humildad provee objetividad y enseñabilidad. Porque ¿qué sucede cuando el individuo es arrogante? Cuando no es humilde, que no está dispuesto a escuchar, que no está dispuesto a aceptar lo que el comunicador tiene para enseñar. Por eso es tan importante que se cree un sistema, de hecho está diseñado ya el sistema, la palabra de Dios, el comunicador, las ovejas dispuestas a escuchar. En la llenura del Espíritu Santo, dispuestos a estudiar la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas. Y que la privacidad de los miembros de la familia real de la eclesía se mantenga para que entonces no se desvíe la atención de lo que es realmente importante. Y a veces, por ejemplo, en la clase pasada mencioné lo del accidente como una manera de llevar a traer como el ejemplo de la situación para enseñar. Pero no porque el énfasis tenga que ser en el accidente, sino porque el énfasis tiene que ser en la palabra de Dios. Pero el énfasis tiene que ser en la privacidad de cada uno de los miembros de la iglesia, de la eclesía, que es el salón de clase, la asamblea, el centro de estudios, porque el énfasis tiene que ser en la palabra de Dios. Y bien, el portón número 4 es el portón del momento. El momento, eso es un término de física que significa el empuje, digamos, el instante de la ejecución de la energía para la percepción, metabolización y aplicación de la doctrina bíblica, causando crecimiento espiritual. Tenemos que ser capaces de aprovechar ese instante en el que tomamos las decisiones. Portón número 5 es el comienzo de la adultez espiritual, en autoestimación espiritual y autoconfianza del conocimiento. Portón número 6 es la autonomía espiritual y la independencia por conocimiento. Podemos llegar a un punto de suficiente crecimiento espiritual a fin de que podemos nosotros comenzar a desarrollar nuestros propios análisis, nuestras propias investigaciones, pero siempre con el marco de la gracia como centro, como base, y luego crecimiento espiritual, conocimiento de los idiomas originales e ir avanzando y avanzando. Portón número 7 es las pruebas de momento, que son esos instantes en los que podemos aplicar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas en los instantes de mayor dificultad. Incluso ni siquiera necesariamente en los de mayor dificultad, puede ser momentos de dificultades o de adversidades pequeñas, pero se comienza con las adversidades pequeñas y luego se va avanzando. Y pueden venir tragedias terribles y aún así nosotros estar concentrados en la palabra de Dios. Portón número 8, que es de la madurez espiritual, es invencibilidad por el conocimiento. Solamente dentro de la dinasfera divina el creyente puede ejecutar el plan protocolo de Dios, utilizando poder divino. Cada vez que pecamos, nosotros estamos afuera de la dinasfera divina. Cada vez que rebotamos a comunión con Dios, nosotros recuperamos y reentramos a la dinasfera divina. Mientras más tiempo vivamos en nuestro propio palacio, la dinasfera divina tipo operacional, lo más rápido que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Para que nosotros entendamos que mientras más tiempo permanezcamos
en la palabra de Dios y en la aplicación de doctrina bíblica, vamos a crecer espiritualmente. Solamente dentro de la dinasfera divina el creyente puede ejecutar el plan protocolo de Dios, utilizando poder divino. Cada vez que pecamos, nosotros estamos fuera de la dinasfera divina. Cada vez que rebotamos a comunión con Dios, nosotros recuperamos y reentramos a la dinasfera divina. Mientras más tiempo vivamos en el palacio, la dinasfera tipo operacional, los más rápido que vamos a crecer espiritualmente. Para que hagamos propia esa práctica, que sepamos que salimos de comunión, dejamos controlarnos por la carne cuando pecamos, pero tenemos la posibilidad de volver a estar en comunión, en estar vivos en ese instante, porque pasamos a estar muertos espiritualmente, y que estar muertos espiritualmente, temporalmente, es en el instante en que un miembro de la familia real peca, sale de la dinasfera divina, está controlado por la carne, está apagando el espíritu. Y tenemos que citar nuestros pecados, volver inmediatamente. Continuando con esto, entonces, solamente dentro de la dinasfera divina, el Espíritu Santo es el maestro de doctrina bíblica. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder estudiar doctrina bíblica. Nos dice en Juan 14:26, pero el Paracletos, a ver, vamos a explicar, aunque yo sé que lo he explicado varias veces, pero es bueno que lo tengamos claro. El Paracletos es el tutor. Ese era el nombre de un tutor que le fue asignado, que el rey Nabucodonosor le asignó para el cuidado de su hijo mientras él se encontraba en la guerra. De allí proviene entonces ese término que Cristo utiliza, el Paracletos, el tutor, no el consolador, como se tradujo, porque el consolador es como palmaditas en la espalda, ya. No, ese es el tutor, el maestro, el guía, tutor, el maestro. Dice el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, es decir, en nombre de Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he comunicado. Todas las cosas, las cuales él enseña, son provistas en la palabra de Dios y tienen que estar comunicadas en nuestro idioma por el don espiritual de un pastor maestro. Y en Juan 16, del 12 al 14, nos dice, yo tengo muchas más cosas para decirles, pero ahora no puedo soportar, que ustedes no pueden soportar. No tenían capacidad para entender todo eso. De hecho, todavía no había sido Pentecostés, que fue el día en el que 40 días después de que Cristo ascendiera, el Espíritu Santo vino a habitar cada uno de los miembros de la familia real. En Juan 16:13 nos dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. En Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los hará saber. Y por eso cuando entendí el término vicario, me pareció tan satánico que se dijese que un individuo es el vicario de Cristo. Un individuo que tiene naturaleza de pecado, que oculta corrupción en su institución, entonces que él sea el sustituto de Cristo en la tierra. Falso. El único sustituto de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él es nuestro tutor, el Paracleto. Por eso Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. En Juan 16:12 nos dice, yo tengo muchas más cosas para decirles, pero ahora no puedo soportar. No puedes soportar. 16:14 nos dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los hará saber. Entonces, vamos a ver, aquí tengo que detenerme porque se va a alargar muchísimo más el tema y la idea es no sobrepasar la hora de grabación de clase. Y tampoco voy a dejar ese tema inconcluso porque comienza a ponerse en 1 Corintios 2, 9 al 16. Voy a leer un poquitico. Sin embargo, como está escrito, como está escrito haciendo referencia a Isaías 64:4 y 65:17, dice cosas, es decir, portafolio de activos invisibles preparado por Dios en la eternidad pasada, que ningún ojo ha visto, ni ha oído, ni oído ha oído, es decir, coeficiente mental humano basado en el empirismo, o el coeficiente mental humano basado en el racionalismo. Ninguna mente ha concebido, es decir, coeficiente mental humano basado en el racionalismo. Dios ha preparado,
doctrina en el flujo de conciencia, toda aquella en nuestra alma circulando, para el beneficio de aquellos. Es decir, aquí se utiliza un dativo de ventaja para todos aquellos que le aman a Él. Amor recíproco por Dios. Para que vayamos entendiendo que todo está provisto por Dios y que en la medida que tengamos información de la palabra de Dios según el protocolo divino, sin añadiduras humanas, sin emocionalismo humano, con precisión, nosotros podemos ir aplicando doctrina en cada cosa y cada circunstancia de nuestra vida, a fin de que podamos alcanzar el crecimiento espiritual, glorificar a Dios y entender que todo está provisto por Él y que Cristo es glorificado y alcanzar la máxima bendición que estar concentrado con la persona de Jesucristo, y ya todas las circunstancias dejan de tener importancia. Y entonces vemos cómo estamos apropiándonos del portafolio de activos invisibles que tenemos a nuestra disposición. Alcanzar la máxima glorificación de Dios, pero donde nosotros nos llevamos la ventaja. Cristo lo pagó todo en la cruz y nosotros nos llevamos las ventajas, las bendiciones. No existe cosa más importante en el día a día que el conocer la palabra de Dios y pensar como Cristo piensa. Párense firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio de conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro para que nosotros podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.